Gemelos idénticos. ¿Cuál es su mejor historia de "ese no fui yo, fue mi hermano"? Una de mis historias favoritas tiene que ver con un plan que armé con mucha intención. Soy enfermera y trabajo con pacientes de diálisis. Como los veo durante meses, a veces años, llegamos a conocernos bastante bien. Me encantan especialmente los caballeros mayores que tienen esa forma amistosa de coquetear. Sin que sea desagradable, más como un juego de bromas entre amigos. Había uno en particular, a quien llamaremos Gary, que se enteró de que tengo una gemela. Eso desató todo tipo de bromas. Quería conocerla, decía que era súper atractivo que yo tuviera una gemela, y demás comentarios así. Durante meses jugué con la idea, mientras en secreto planeaba algo más. Finalmente, convencí a mi gemela para que me visitara en el trabajo. En ese entonces vivía al otro lado del país. La vestí con mi uniforme médico y la llevé al hospital. Le indiqué exactamente en qué silla estaba Gary y qué decirle. Solo pequeñas charlas casuales para que hiciera la escena creíble. Después de unos minutos, me acerqué por detrás, asomé la cabeza sobre su hombro y le dije: Gary, ¿no te he dicho que no coquetees con alguien que se parece a mí? Ojalá hubiera tenido una foto de su cara. Se puso rojo como un tomate, murmuró un bueno, ¿qué diablos? Y se quedó sin palabras. Si conocieras a Gary, sabrías lo raro que era verlo sin palabras. Fue uno de los mejores momentos que me han regalado mis experiencias como gemelas. Cuando se recuperó del susto, no dejaba de presumir lo bien que lo habíamos engañado. Siempre lo recordaba, fue sin duda uno de los momentos más divertidos de su tiempo con nosotros. Resulta que mi bisabuelo fue asaltado y sufrió 6 heridas de bala. Todo porque confundieron a su hermano gemelo idéntico, que era un estafador y había engañado a unos tipos bastante peligrosos. Aclaro, sí, logró salir adelante. Después de que los delincuentes se percataron del error y entendieron que habían atacado al hombre equivocado, descargaron su ira sobre el verdadero hermano infame. Al final, invitaron a mi bisabuelo a compartir unas copas y terminaron haciéndose amigos, porque tanto él como ellos deseaban sin cesar el día alejarse para siempre del hermano tramposo. Una vez, en la preparatoria, le pedí a mi hermano gemelo que se sentara en mi lugar en clase. Me contaron que los primeros 10 minutos todo iba perfecto, hasta que llegué tarde. La maestra quedó completamente desconcertada, sin saber qué hacer, pues no tenía la menor idea de que yo tenía un hermano idéntico. Entonces entré gritando: ¿quién diablos está en mi lugar? Y mi hermano, sin pensarlo 2 veces, se levantó y le respondió: se supone que tú estabas desaparecido. Ahí comenzó una especie de confrontación entre los dos, para ver quién era el verdadero Austin T. Wise. Para no extenderme más, mi hermano salió corriendo del salón, y yo fingí que nada había pasado. Los compañeros no pararon de reírse todo el día. Pero la maestra no entendió qué ocurría hasta que mi hermano y yo nos presentamos juntos al final de la jornada. Mi papá es gemelo idéntico. Hace muchos años tuvo un accidente manejando bajo los efectos del alcohol y perdió su licencia. Un par de meses después lo detuvieron y, al momento de dar sus datos, le dio a los oficiales el número de licencia de su hermano, ya que solo tenía una cifra de diferencia con la suya, que estaba suspendida. Sin saber lo que pasaba, mi tío recibió la multa en su casa con una citación para presentarse en la corte y demostrar que él no fue quien manejó esa noche. Al final logró librarse del problema, pero hasta hoy le sigue echando en cara a mi papá lo que hizo. El primer año en la universidad, mi hermana gemela me vino a visitar. Las dos habíamos estudiado italiano durante 6 años, desde la secundaria hasta la preparatoria, así que, sin pensarlo mucho, le pedí que asistiera a mi clase de italiano 101 en mi lugar. Ella tenía el cabello mucho más corto que yo, pero fuera de eso nos parecíamos bastante. Por suerte, uno de mis amigos estaba en la clase y avaló que realmente era yo. A mitad de la sesión, el profesor comenzó a llamar a los estudiantes para que leyeran en voz alta el libro de texto. Cuando llegó el turno de mi hermana, leyó el párrafo sin ningún error. Entonces, el profesor la interrumpió y, en italiano, la llamó la atención frente a toda la clase. Mi hermana le respondió que en realidad era mi gemela y que estaba ahí de visita. El profesor le dijo que podía notar que no era yo, porque ella hablaba mucho mejor italiano que yo, poco amable. La siguiente clase nos reímos juntos porque nadie más entendía su intercambio en italiano. Y para esa clase yo ya llevaba el cabello largo otra vez. En resumen, yo tengo un problema al hablar italiano, pero mi hermana gemela sí puede hablarlo perfectamente. Una vez, cuando fui a visitar a mi hermano gemelo que estaba en la universidad, me dio un boleto para el partido de fútbol de esa semana. Mi hermano formaba parte de la banda de marcha, así que me apareció por ahí durante el tercer cuarto para saludarlo. Y lo único que escuché durante los siguientes 10 minutos fue: no manches, sí que tiene un gemelo.
Obviamente, me invitaron a sentarme con ellos un rato. Pero lo más genial fue lo que pasó después. 2 alumnos en su último año, que estaban escondidos planeando algo, se les ocurrió un plan bastante ingenioso. Para el partido de la semana siguiente, que era contra el principal rival del equipo, esos 2 seniors me robaron un uniforme, una sousafón y los zapatos de marcha, y me metieron de contrabando a la banda. Así que terminé desfilando con ellos, marchando en el show de medio tiempo, y al final del juego nos tomamos una foto juntos titulada «Dos viajeros perdidos». En resumen, fue un día bastante increíble. Soy gemelo idéntico, y tengo una anécdota bastante divertida de la secundaria. Mi hermano y yo compartíamos algunos maestros en materias como química e historia, y con el tiempo nos conocieron bien como unos bromistas. Un día, en la clase de historia, me tocó vivir algo surrealista. Estaba sentado en mi lugar, probablemente haciendo algún comentario ingenioso, cuando la maestra Miss M me acusó de ser mi hermano, a quien llamaremos Gus. Yo le insistía que no, que realmente era yo, pero como no me creía, la situación se empezó a complicar. Mis compañeros, en lugar de quedarse quietos, decidieron unirse a la broma y se dividieron en 2 equipos. Unos decían que yo era quien debía estar ahí, y otros estaban seguros de que era Gus. Nadie podía confirmar quién era quién, y Miss M me advirtió que iba a llamar a la oficina para aclarar el asunto. Así que llamó, primero a la oficina, y luego al profesor de Gus. La profesora de Gus aseguró que él estaba en su aula, exactamente donde decía estar. Pero apenas Miss M colgó el teléfono. De repente Gus entró corriendo a la clase, cargando una caja de Lucky Charms. En ese momento creo que Miss M se cayó para atrás en su silla, completamente sorprendida. La confusión entre gemelos había llegado a otro nivel. Cuando enseñaba en Japón, teníamos un montón de pares de gemelos idénticos en las escuelas primarias y secundarias donde trabajaba. Un día, una profesora escuchó que un estudiante de 5º grado, uno de los gemelos, se había portado mal en la clase anterior. Así que en cuanto llegó a su salón, empezó a gritarle preguntándole por qué había hecho eso. El niño estaba llorando y decía: «Lo siento, no fue mi intención». Entonces desde la primera fila, una niña levantó la mano y en voz baja dijo: «Esa es la copia X, no la Y». La cara de la profesora se cayó por completo y parecía horrorizada de haberle gritado al gemelo equivocado. Pero era Japón, así que 2 segundos después le gritó nuevamente, esta vez por no haberla corregido antes. Pobre niño. Mi abuelo paterno tenía un gemelo idéntico. Ambos sirvieron en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial y regresaban a casa en el mismo barco militar. Para pasar el tiempo, organizaron una gran pelea de boxeo entre soldados, mi abuelo contra otro hombre. Mi abuelo ganó la pelea, pero salió con algunos moretones, un ojo amoratado, el labio partido, todo eso. Al día siguiente, en el comedor, el otro soldado ve a mi tío abuelo comiendo y pierde el control. «¿Y qué pasó con tu ojo amoratado?», le pregunta con furia contenida. Mi tío abuelo sabía quién era, pero decidió hacerse el gracioso. «¿De qué hablas? ¿Qué ojo amoratado?», responde con una sonrisa traviesa. El otro está furioso. Él había practicado boxeo en la escuela y ganado algunos títulos menores, y le daba mucha vergüenza haber sido superado por alguien sin experiencia pugilística. «Sé que te dejé ese ojo amoratado ayer y el labio partido», exclama, y todos comienzan a prestar atención. «¿De qué hablas? Nunca te había visto en mi vida». Sigue mi tío abuelo, ahora jugando con el público que los rodea. «Tuvimos una pelea ayer, te dejé el ojo amoratado. Todos lo vieron. Apuesto $10 a que tú y yo nunca nos hemos cruzado antes», responde él con una calma provocadora. El otro, aún molesto, acepta la apuesta. Entonces mi tío abuelo señala entre la multitud y dice: «Ahí está mi hermano gemelo, ve, él fue el que peleó contigo ayer. 2 días seguidos, derrotado por un par de gemelos idénticos, pobre tipo». Cuando estaba en el penúltimo año de la secundaria, llegué a casa después de practicar lacrosse un poco tarde y encontré a mis padres sentados en la mesa de la cocina, con una expresión de preocupación que no podía pasar por alto. Mi plan era entrar rápido, tomar algo para comer y seguir con mi día, disfrutando un par de horas más entre videojuegos. Pero justo cuando iba a pasar, mis padres me detuvieron y comenzaron a alterarse. Mi mamá perdió completamente la compostura, mientras mi papá se adelantó hacia mí como si estuviera a punto de desplomarme. Intentando calmar la tensión, finalmente me soltaron la acusación. Decían que me había visto un auto y me había golpeado. Mi mamá, con voz al borde del llanto, reprochaba mi falta de cuidado y exigía que fuéramos de inmediato al hospital. Mi papá contó que acababan de conversar con un vecino que, supuestamente, fue testigo del accidente, y lo más desconcertante,
que tras el impacto yo me había alejado caminando. Les mostré sin dudas que no me había pasado nada, ni un leve daño. Pero ellos no me creían y me exigieron que dijera la verdad. En ese momento, mi hermano gemelo apareció cojeando por la puerta principal. Considerando que mi gemelo y yo fuimos a la misma escuela hasta la universidad. Trabajamos 5 años juntos en un videoclub y compartimos casi todos nuestros amigos hasta que nos mudamos a diferentes ciudades. Tengo un montón de historias sobre ser gemelos. Aquí algunas de las mejores. Hace como 10 años, una clienta mayor en el videoclub donde trabajábamos, aunque raramente coincidíamos al mismo tiempo, se mostró molesta conmigo desde el principio. Pronto empezó a reprocharme casi como si me regañara por cambiar constantemente mi apariencia, insinuando que estaba loco y que lo hacía a propósito para confundir a la gente. De verdad se enfadaba porque yo me teñía el cabello de colores poco comunes, lo cortaba de diferentes maneras, me hacía piercings y hasta cambiaba la voz que, debo decir, siempre me ha salido un poco más aguda. No sabía si le molestaba que tuviera el pelo raro y piercings o que alguien cambiara tanto de apariencia en tan poco tiempo. Sea como sea, con mucho respeto pero sorprendida, le expliqué que en realidad ella había estado viendo a mi gemelo idéntico, que también trabajaba ahí. La señora quedó callada al instante, dejó de verme a los ojos y jamás volvió a aparecer. Hace alrededor de 2 años y medio. Estaba encerrada en una habitación trasera en el lugar de mi boda, esperando que llegara todo el mundo. Mi gemela prácticamente se encargaba de asegurarse que todo marchara bien. Aunque no había mucho que controlar porque la ceremonia era súper informal, así que ella andaba corriendo por ahí. Un viejo jefe mío, que ahora es amigo, llegó con sus hijos adolescentes y su novia. Por alguna razón olvidó que existía mi gemela, vio a esta caminando por el lugar. La señaló a sus hijos y novia diciendo que tenían que ir a felicitarme, pero se quedó atónito cuando vio que mi gemela saludó y besó apasionadamente a un tipo que ellos nunca habían visto, su prometido. Mi esposo es blanco y el futuro esposo de mi gemela es mestizo, mitad blanco y mitad negro, así que fue un momento de, espera, ¿qué está pasando? Mi amigo me contó que lo primero que pensó fue sabía que esta boda iba a ser muy relajada, pero no tanto, y justo en ese instante se dio cuenta de que estaba viendo a mi gemela. Cada vez que lo veo deshisurme esa historia. Nunca realmente usé que éramos idénticos como excusa. Pero sí ha provocado mucha confusión desde que mi hermano y yo fuimos juntos a la secundaria y ahora estamos en la universidad. Primero. En segundo año, un chico que yo no conocía se me acercó de la nada y empezó a gritarme, maldecirme y a hacerme gestos ofensivos. Tuve que explicarle que nunca lo había visto antes y que seguramente fue mi hermano quien le hizo algo. Más tarde me enteré de que, unos 10 minutos antes, mi hermano le había dicho algo ofensivo en la clase de educación física justo antes de que él me encontrara a mí. En la universidad, alguien me saludó con la mano y se molestó cuando yo solo le respondí con una mirada perdida. ¿No me recuerdas? Nos conocimos en tal lugar. Pero se negaba a creer que yo fuera otra persona. Finalmente me creyó cuando saqué mi credencial estudiantil. Le señalé mi nombre y la puse junto a mi rostro. Se disculpó muchísimo. Esto ha pasado al menos 10 veces porque vivimos en extremos opuestos del campus. Y la mejor, en mi opinión, fue durante mi examen para alcanzar el cinturón negro en Hapkido. Una de las pruebas era un combate de 3 contra 1. Mi hermano estaba en el mismo grupo que yo, y nuestro maestro gritaba el nombre de alguien para que los otros 3 lo atacaran. Empezó con una persona, y luego el maestro gritó, Terakan, pero las otras 3 personas pensaron que yo era mi hermano y comenzaron a atacarlo a él. Yo me dejé llevar y comencé a gritar frases para que atacaran a mi hermano. Todo el público se moría de risa. Y fue un buen rato hasta que se dieron cuenta de que estaban atacando a la persona equivocada. Para cuando lo notaron ya habían cambiado de objetivo. Fue increíble. Soy gemelo idéntico. Ahora vivo en San Francisco, mientras que él sigue en Missouri. Hace algunos años, después de salir de ver Ghost Rider en el cine, estaba esperando el autobús con mi novia cuando un tipo se me acercó, pasó a nuestro lado y no dejaba de mirarme. Nos pusimos a bromear diciendo que me estaba echando un vistazo. De repente, se me acerca directamente y me dice, nombre de mi hermano, ¿qué diablos haces en San Francisco? Obviamente, este hombre, a quien jamás había visto antes, no sabía que mi hermano era mi gemelo. Así que hice lo que cualquiera habría hecho en esa situación. Mentí. No recuerdo exactamente qué le dije, pero le conté que me había ido de Missouri y que ahora trabajaba en San Francisco. Le pregunté a qué se dedicaba él y quedó ahí la conversación. Probablemente también pensó que mi hermano había dejado a su novia de entonces por alguna rubia nueva en San Francisco. Me olvidé completamente de ese encuentro durante casi una semana.
hasta que mi hermano me escribió preguntándome cómo había conocido y mentido a su antiguo asistente residencial en la universidad. Tengo un hermano gemelo idéntico. Fuimos a universidades diferentes y un fin de semana él me vino a visitar. Llegó temprano a mi departamento y se quedó dormido en el sofá mientras yo aún estaba en el trabajo. Mi novia, con quien apenas llevaba un par de semanas saliendo, no sabía a qué hora salía de trabajar y decidió pasar por mi casa para pasar el rato. Cuando llegó, entró y vio a quien creyó que era yo dormido en el sofá. Entonces comenzó a besarme el cuello, a frotarme los hombros y al ver que no me despertaba, metió la mano dentro de mis pantalones. En ese momento, mi hermano se despertó, se frotó los ojos y dijo: «Hola, ¿cómo te llamas?». Como solo llevábamos unas semanas juntos, nunca le había mencionado que tenía un gemelo. Se puso completamente roja, comenzó a gritar justo cuando yo entraba por la puerta. Empezó a llorar y a disculparse conmigo, asegurando que no me estaba siendo infiel, y de repente pasó a llamarme idiota por no contarle que tenía un doble. Mientras tanto, mi hermano y yo no podíamos parar de reírnos en el suelo. Soy gemelo. Poco después de que mi esposa y yo compramos nuestra primera casa, mi hermano gemelo vino a visitarnos. Se quedó unos días y, al salir de nuestro camino de entrada, chocó con el buzón del vecino. No sé cómo fue, pero ni siquiera se dio cuenta de que lo había derribado. El vecino no estaba en ningún lado y yo no me di cuenta hasta varios minutos después. Lo llamé y tuvimos esta conversación. «Oye, tienes que volver y disculparte con el vecino, ¿por qué? ¿Qué pasó? Derribaste el buzón cuando salías del garage. Ve y pide disculpas. Ya estoy en la carretera y voy tarde. No puedes decírselo tú por mí. ¿Quieres que vaya con el vecino y le diga: disculpa por el buzón, pero no fui yo, fue mi hermano gemelo idéntico? Pues es un buen punto, ya me doy la vuelta». Al final, al vecino no le importó nada, de hecho le causó gracia vernos juntos. No hay nada menos creíble que eso de «fue mi malvado gemelo», hasta que puedes probar que realmente tienes uno. Tuvimos muchas otras anécdotas divertidas, pero esta es sin duda un momento auténtico de verdad fue mi gemelo. Bonus. En un hilo anterior compartí esta historia. Soy gemelo idéntico también, y siempre puedes usar a tu hermano como una coartada creíble porque nadie sabe quién fue realmente en alguna fiesta o evento. En una Navidad, mi hermano pasó por mi ciudad y me ayudó con la fiesta de la iglesia. Yo me había ofrecido para ser Santa Claus, pero justo antes de que empezara, intercambiamos papeles y el que salió vestido de Santa fue él. Todos estaban hablando de quién estaba haciendo de Santa y decían: debe ser Indignate como un apodo o algo así. Justo cuando ya se iba a retirar, yo irrumpí diciendo: perdón, no encuentro el disfraz. ¿Alguien ha visto una bolsa negra con el traje rojo? Dejé la frase en el aire, mientras mi hermano se tocaba la nariz con un dedo, asentía y se iba cantando un gran yo, jo. La cara de los adultos no tuvo precio. Ok, esto me pasó cuando estaba saliendo con una chica, vamos a llamarla Jill, que tenía una hermana gemela idéntica llamada Megan. Aunque eran físicamente iguales, sus personalidades eran completamente opuestas. Jill era más ruda, amante de la aventura y de estar al aire libre, mientras que Megan tenía otra onda. Salimos un tiempo, pero no mucho, fue más como un amor de verano que duró cerca de un año. Un día, ellas decidieron armar todo un plan para intercambiar sus vidas por una semana. Cambiaron de trabajo, de ropa, todo. La idea era básicamente vivir la vida de la otra, y además porque les parecía divertido. Una semana antes de empezar, decidieron hacerse cortes de cabello iguales y se intercambiaron la ropa para completar la farsa. Entonces, justo en esa semana les pregunté a Jill si quería salir una noche conmigo. En nuestro pueblo teníamos un concierto semanal en el parque durante el verano. Y después siempre había fiestas en casas de amigos, así que era algo que hacíamos casi todos los fines de semana, súper normal. Esa noche, sin que yo lo supiera, estaba realmente con Megan, quien se había transformado en Jill a la perfección. La verdad es que hizo un trabajo increíble actuando como si fuera ella. Sabía cosas que solo Jill y yo conocíamos, detalles de nuestra relación, planes de vida, todo. Me tenía engañado completamente, especialmente porque era joven y me confié totalmente. Después del concierto fuimos a las fiestas y la pasamos genial. Más tarde, terminamos en la playa, donde tuvimos un encuentro apasionado. Algo que Jill y yo hacíamos frecuentemente porque siempre teníamos cuidado de no ser descubiertos ya que nuestros padres estaban en casa casi todo el tiempo. Luego de eso, volvimos a las fiestas, y finalmente la llevé en auto a su casa. La despedí con un beso y me fui a la mía. Pero aquí viene lo que no esperaba. Megan, creo que quería presumir o simplemente divertirse, le contó a Jill todo lo que pasó esa noche, incluyendo nuestro momento íntimo en la playa.
Así que al día siguiente, cuando llegué al trabajo, Jill y yo enseñábamos a navegar en el mismo lugar. Ella se volvió loca, gritándome que la había engañado y cosas por el estilo. ¿Y cómo iba a saber que no era Jill? Megan actuó tan bien que merecía un Oscar. Lo peor es que Jill estaba furiosa con Megan, quien, según después supe, tenía un crush conmigo desde hacía rato, sin relación con el cambio de roles, y por eso ni se hablaban. En fin, para no hacer el cuento más largo, terminamos la relación, pero bueno, no importó mucho porque quedaban solo un par de semanas del verano. Aunque sí quedó una anécdota para no olvidar. Mi hermano gemelo una vez sustrajo una revista en el supermercado Albertsons, y cuando estábamos saliendo, la seguridad me detuvo y me levantaron la camiseta, como buscando esconder una Nintendo Power. Imagínate, yo tenía apenas 12 años y el miedo me paralizaba. Entonces mi mamá tomó del brazo a uno de esos tipos y, con un movimiento inesperado y elegante, casi sacado de una película de judo, lo derribó sin que nadie lo viera llegar. Pensándolo bien, fue algo digno de admirar. Ellos siguieron insistiendo en que yo había hecho algo, pero no encontraron nada conmigo. Así que mi mamá llamó a mi hermano y él terminó por reconocer lo ocurrido. Honestamente, todavía mantiene la espina clavada en mí, casi 20 años después. A veces cuando alguien me saluda, yo le respondo y sigo la conversación sin más, pensando que tal vez ya conocía a esa persona y simplemente lo había olvidado. Pero después de un rato me doy cuenta de que en realidad piensan que soy mi gemelo idéntico y que yo no los conozco. En ese momento ya es muy incómodo decir, acabo de darme cuenta de que no tengo ni idea de quién eres, así que prefiero seguir con la plática fingiendo ser mi hermano. Esto nos pasa al menos una vez al mes, porque vivimos en el mismo campus y casi siempre andamos por ahí a la misma hora. La cosa se complica cuando la gente se me acerca para reclamarme o preguntarme qué problema tengo. ¿Por qué los he estado ignorando o cosas así? Porque realmente están intentando hablar con mi hermana pensando que soy yo. Y ella no se da cuenta de lo que está pasando. En mi último año de preparatoria, en la clase de Historia de Estados Unidos donde también estaba mi gemelo, la maestra comenzó a devolvernos los exámenes de unidad. Tengo que aclarar que durante todo ese año mi hermano siempre me había ganado en todos los exámenes, ya saben cómo es. Siempre hay un gemelo que se la lleva de más listo, pero ese día todo fue diferente. Recibí mi examen, lo comparé con el de mi hermano y de repente solté un grito de alegría. Me paré con los brazos en alto como un campeón. Lo logré, por fin le gané. Sin embargo, él miró su prueba y comenzó a reírse. Resulta que la maestra había intercambiado nuestros exámenes por error. Me senté de nuevo, medio sonrojado. Con el tiempo, he conseguido mejores calificaciones y le he dado menos importancia a los números. Y tomamos rumbos distintos en la universidad, pero nada se compara con esa primera y dulce sensación de una victoria falsa. En una boda que estaba fotografiando, resultó que el novio tenía un hermano gemelo idéntico. Durante la cena, en un momento el novio se levantó de la mesa. Mientras él no estaba, los invitados comenzaron a chocar sus copas para animar a la pareja a que se besara. La novia miró el asiento vacío, se encogió de hombros y, para sorpresa de todos, el mejor amigo, que además era el hermano gemelo del novio, se sentó en la silla del novio y le dio un beso bastante exagerado a la novia. Cuando el novio regresó, se encontró con su hermano besando a su esposa. Hizo un gran espectáculo fingiendo que iba a pelearse con él, pero finalmente terminó siendo él quien fue tomado en brazos y besado por su propio hermano. Vaya bromas que se hicieron ese día. Mi profesor de física, el increíble señor D, tiene un hermano gemelo que vive en el extranjero y nadie en la escuela sabía que existía. Un día vino de visita, y para bromear un poco, él y el señor D se cambiaron de lugar. Al principio todo iba bien, pero a mitad de la lista de asistencia nos empezó a parecer raro. Pronunciaba algunos nombres de forma extraña y su cabello se veía un poco distinto. Justo cuando estábamos tratando de entender qué pasaba, de repente entra el verdadero señor D gritando, «Oye, ¿qué estás haciendo?», y nos llevó un buen susto a todos. Sin duda, la mejor clase que he tenido. Me da mucha tristeza haber descubierto esto tan tarde. En la secundaria tuve un amigo más o menos llamado Jed. Era algo molesto, pero no me importaba mucho. El punto es que él no sabía que tenía un gemelo idéntico que también iba a la misma escuela. Un día, mi hermano me contó algo que le pasó. Un tipo cualquiera se le acercó, le arrebató la Coca-Cola que tenía en la mano, dio un gran trago, eructó y luego le dijo, «Oye, gracias nuestro apellido» antes de irse. En la secundaria no éramos tan cercanos,
Así que por buen tiempo casi nadie sabía que éramos gemelos. De hecho, una chica que hasta era estudiante de honor pensó que yo me teñía y decoloraba el cabello entre el segundo y tercer periodo de cada día. Tengo muchas más historias que contar. Tengo un montón de anécdotas como estas. Una vez, en la universidad, una compañera se acercó a mi hermano para hablar sobre una tarea de clase aunque nosotros estábamos en facultades diferentes. Casualmente compartíamos el mismo edificio. Mi hermano le dijo: «Estás confundida, yo soy el gemelo de yo». Ella se puso súper roja y se fue sin decir nada más. Después, otra compañera no le quiso creer ni siquiera cuando él le mostró nuestras identificaciones. Justo ese día, él traía mi cartera porque la había olvidado en casa. En otra ocasión, en el supermercado, un tipo que yo no conocía empezó a hablarme y a hacerme preguntas. Le dije que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Cuando me di cuenta de que pensaba que yo era mi hermano, se lo aclaré y él respondió en voz alta: «No manches, qué descaro». Yo le contesté: «Sí, mejor me voy». También he usado el pase de esquí de mi hermano para ir a snowboardear. En algunas montañas, después del primer telesilla no revisan los boletos, así que hacía lo siguiente. Subía con un amigo hasta la cima, luego le daba el pase de mi hermano al amigo. Bajaba un tramo corto hacia una estación intermedia y me encontraba con ellos ahí para seguir todo el día en la parte más alejada de la montaña. Ser gemelo idéntico cuando tienes un hermano genial es increíble. Eso del intercambio de novias es mentira. Las chicas se dan cuenta quién es quién en cuestión de 5 palabras. Déjame empezar diciendo que mi hermano gemelo y yo somos idénticos. Y cuando digo idénticos, me refiero a que realmente no hay manera de diferenciarnos. La historia es así. Cuando era joven tuve muchos problemas con la ley, aunque siempre cosas menores como vandalismo o entrar a lugares sin permiso. Una vez, en el verano cuando tenía 13 años, ahora tengo 20, me arrestaron por andar en la calle después del toque de queda y por entrar a una propiedad privada. La policía me llevó a casa y me mandaron a la corte de menores. El juez me dijo que estaba cansado de verme allí y que si volvía a aparecer en el siguiente año, no sería tan indulgente, dando a entender que me enviaría a un centro de detención juvenil. Al final, me pusieron bajo libertad condicional. Por otro lado, mi hermano nunca ha tenido problemas con la ley. La policía de nuestro pequeño pueblo lo sabía bien. Pero un día, lo agarraron con unos amigos mientras estaban pintando grafitis y lo acusaron de vandalismo, aunque realmente fue solo por estar con ellos. Cuando le pidieron su nombre, él lo dio sin problemas, pero los policías no le creyeron. Pensaron que estaba mintiendo y, en lugar de escribir su nombre correctamente, escribieron el mío, creyendo que era yo tratando de engañarlos. Tiempo después, a mi hermano le llegó una carta diciendo que tenía que presentarse en la corte, pero la carta traía mi nombre. Tuvimos que ir juntos para poder aclarar la situación. Apenas entré y me registré, escuché un grito fuerte desde el pasillo: «Neki 216, ven para acá, ya me hartaste». Me hubiera encantado poder tomarme una foto para captar mi expresión en ese momento. Había unas 30 personas antes que yo y el juez saltó todos los casos a su alrededor apenas vio mi nombre en la lista de papeles otra vez. Recuerda que apenas lo había visto una semana antes, y me había dicho que la próxima vez iba a ser serio conmigo. La situación tardó bastante y fue una verdadera molestia convencer al juez de que ese no era yo sino mi hermano, pero nunca voy a olvidar ese momento. Solo puedo imaginar cómo habría sido mi expresión cuando el juez gritó mi nombre, y así, ese es mi momento. Esto le pasó a mi mamá. Estábamos en Rhode Island, los tres, mi mamá, mi papá y yo, acompañando a mi papá mientras él estudiaba la maestría. Nos quedamos en un hotel por cerca de un mes. Durante ese tiempo, había un señor que mi mamá veía todos los días. Siempre le saludaba con un buenos días y la miraba fijamente. Eso se repitió por una semana. Mi mamá empezó a preguntarse por qué la miraba así, y decidió conocerlo un poco mejor porque, la verdad, parecía bastante amable. Así que una mañana se puso a platicar con él. De repente el tipo le dice: «¿Sabes? Tienes un doble en el mundo. Te pareces muchísimo a una compañera con la que trabajo». Mi mamá se rió y le respondió: «De hecho, sí tengo un doble en la vida real. Es mi hermana gemela idéntica y vive en Texas». Resulta que el tipo trabajaba con la hermana gemela de mi mamá, y por eso la estaba mirando tan fijamente. El pobre hombre viajó desde Texas a Rhode Island por un entrenamiento militar, y sin querer terminó encontrándose con la hermana gemela de su compañera de trabajo. ¡Qué locura! Muchas veces me han confundido con mi hermana gemela idéntica, lo cual a veces no tiene sentido para mí porque somos completamente diferentes al 100%.
Ella es muy femenina, segura de sus opiniones, extrovertida y heterosexual. Yo soy un poco más masculina, terrenal, tranquila y gay, como un doble arcoíris. La vez que más recuerdo fue durante un festival del orgullo en mi ciudad. Estaba con mi grupo de amigas lesbianas, caminando como suele hacerse en un desfile, cuando se me acercó una mujer que no conocía, algo que parece común en este tipo de historias. Empezó a hablarme sobre clases de prederecho y otras cosas por el estilo. Y rápidamente le aclaré que debía estar hablando de mi hermana gemela. Normalmente, con eso se despeja la confusión y me piden una disculpa, pero no esta mujer. Ella estaba completamente convencida de que yo era mi hermana. Y tras unos minutos de intentar explicarle que no era yo, ella se enojó y se fue de un mal humor tremendo. Al parecer, le mandó un mensaje a mi hermana inmediatamente después, bastante molesta. Tuvieron que mostrarle sus perfiles de Facebook uno al lado del otro para que al fin me creyera. En fin, si tú lees esto, ve y hey, hola.